Shalom. Antes de comenzar esta lección, vamos a darle toda la honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Ha-Rahakodash. Doble honores a los apóstoles y los ancianos de la gran pera de molino. Y esto va a ser un walkie and talkie, que realmente es un caminando y edificando, porque ese es el principal motivo y propósito de por qué es que hacemos estos videos, estas lecciones. Y lo que me inspiró para hacer esta lección, esta edificación, esta plática, es algo que sucedió en el campo este fin de semana de nuestros ancianos, de nuestros hermanos mayores en español, en el campo de Los Ángeles, específicamente donde estaba el hermano Dawada, estaba el hermano Ash, el hermano Yakal, Yashamar, el hermano Jacob, si no me equivoco, y Selakia, si se me olvida que otro hermano estaba ahí. Pero básicamente el punto es que se acercó un hombre ya mayor a escuchar, y mientras se iba desarrollando la conversación me di cuenta que el hombre era un retrasado, man. Y realmente esa es una condición que la mayoría de nuestra gente tiene. Son retrasados espirituales. Y por lo tanto, como consecuencia, son retrasados mentales. Otros hermanos mencionan que es como si nuestra gente tuviera muerte cerebral. Es decir, que no razonan. Y antes de que se ofendan por lo que estoy mencionando, más adelante vamos a comprobar con escrituras que el Señor, Él mismo ha llamado a su pueblo como hijos tontos. Otras versiones dice hijos estúpidos, que no son inteligentes, que no tienen juicio, porque no se han dejado corregir, porque no han recibido la instrucción de Yahweh Bahasham Yahawashi. Y el punto es que no la hayan recibido porque no la ha habido, sino que no la han recibido porque se han negado a escucharla. Y básicamente el punto es que cuando este hombre hacía preguntas, no se callaba para que se la contestaran, y traía otra pregunta. Y cuando los hermanos estaban contestándole una pregunta, salía con otra. Y nada más se veía que el hombre tenía un desorden, ¿eh? Que no sabe respetar, no sabe escuchar. Y el vato a cada rato se le llevaba diciendo: oh, es que yo no leo la Biblia, todo esto es mi opinión, todo esto es mi cabeza, todo esto es lo que yo pienso y lo que yo creo. Y todas las cosas que él decía, era evidente que sí, era producto de su propia imaginación. Y luego, al fin del día, el hombre fue revelado, el Espíritu del Señor reveló por medio de las escrituras que lo estaban cortando por boca de los hermanos, porque eso es lo que los hermanos estaban haciendo, utilizando la Biblia para contestarle al hombre. Fue revelado que él era un idólatra de la reina de los cielos, ¿no? Él era un adorador de Diana, de la Guadalupe, de Semiramis, de ese ídolo antiguo, ¿no? Y él fue tan necio y tan idólatra que él mencionó que
Yahawashi, seguramente él se equivocó cuando negó a su madre para decir que los que hacen la voluntad de su padre son su verdadera madre y sus hermanos. Y ahí yo dije, man, este hombre es un caso perdido, man. Pero voy a traer esta escritura, porque los hermanos lo que hicieron es lo que se nos ha comandado hacer, y esto nada más demuestra quienes tienen el espíritu de Yahweh Shinahawashi. Esto es 2 de Timoteo 4:2, y dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Y los hermanos por años y años, algunos por más de una década, han estado en las calles, en las plazas, en las esquinas, en cualquier lado, en jardines, enseñando la palabra de Yahweh Shinahawashi, con sol, con viento, con lluvia, quizás con un malestar físico, en completa sanidad, con fuerza, con peligro cuando estaba esta llamada enfermedad que cerró el mundo. Ya saben cuál me refiero, la que hizo que te pusieras mascarilla. Ellos estaban en la calle, man, como todos los hermanos. Cuando toda la gente quería estar encerrada con el temor de ser contaminado, nosotros estábamos en las calles enseñando. Y dice, redarguye, reprende y exhorta, aquí viene el punto, con mucha paciencia e instrucción. Y eso es lo que ese hombre, que era de la tribu de Isaacar, mencionó que era de Jalisco. Él fue redargullido, si se dice así. Él fue reprendido y él fue exhortado. Cuando él tenía una pregunta, si estaba mal, se le decía, hey, eso no es, estás mal. Varias veces el hermano le dijo, hey, pues estás mal, ahora te vamos a dar la respuesta a tu pregunta. Y conforme el hombre empezó a recibir la verdad, las respuestas claras que están escritas en las escrituras, explicadas por los hermanos que ya tienen amplio conocimiento y entendimiento en ella, empezó a manifestarse su verdadero espíritu, man, y el hombre se empezó a ofender. Y los hermanos nunca le faltaron al respeto. Al contrario, ellos se mostraron con mucha paciencia e instrucción. Los hermanos fueron pacientes, porque yo, mientras estaba viendo el video, hasta yo llegó a un punto donde dije, man, hey, ese vato ya está perdido, man. No vale ni la pena hablar con él. Pero los hermanos que estaban ahí presentes con él, el espíritu estaba ahí con ellos, man, y lo estaban instruyendo. Pero ¿qué fue revelado, man? Como mencioné, hey, que él era un idólatra, man. Él se ofendió cuando empezaron a hablar de que la Virgen María, la madre de Yahawashi, que era más que una simple mortal, una hermana, simplemente una mujer que fue escogida para usar su vientre para que venga el Mashiach, el Mesías, a la tierra, nada más. Eso es todo. Pero este hombre quería darle su adoración aún sobre el Padre, y ahí es cuando, hey, estás mal, man. Ahora quiero traer la definición de retrasado, porque ahorita que en el principio mencioné que la mayoría de nuestra gente, si no es que todos,
todos menos la elección que ha recibido el Espíritu de Yahweh Ba'ashina Habushai, que ha estado empezando a renovar su mente. Todos tienen un retraso, son retrasados. Y no necesariamente que sean hombres que se quedan con la mirada perdida y la saliva cayéndose, o que hagan sonidos de estúpido, sino que su espíritu, su mente no es capaz de razonar. Cuando escuchan las palabras en la escritura, son claras, man. Como dicen los apóstoles, son se me olvidó la palabra, son derechas, si es que era la palabra, algo así. De hecho es otra palabra, que no la recuerdo, pero el punto es que la palabra, hay versos que son directos, derechos, la cosa como es, man. No hay manera de decir, oh, pero es que a lo mejor no, man, la cosa es derecha. Como lo que dijo Yahabushai de su madre y sus hermanos. Hey, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Esa es quiénes son sus madres y sus hermanos. No simbólicamente, era un hecho, man. Pero dice, retrasado, que no ha completado su desarrollo, o que tiene un desarrollo inferior al normal. Y espiritualmente, nuestra gente no ha completado su desarrollo. Algunos ni siquiera lo han empezado. Son como esos huesos secos en Ezequiel 37. Son huesos de un cuerpo que no tiene carne, que no tiene tendones. No está completo, man. Dice otra definición, que no tiene el desarrollo mental corriente. Y por experiencia, en los pocos años que tengo saliendo a las calles y reprendiendo, instruyendo a la gente, te das cuenta que no tienen un desarrollo mental que les permita entender lo que estamos diciendo, ¿me? Porque hay veces que les explicamos como con manzanitas y peras. Le explicamos la apariencia del Señor, por qué es que eres tú un israelita, las maldiciones se están manifestando en ti, se las explicamos y aún así se quedan como, oh, es que el nombre es Jesús. Sí, pues la letra J no se inventó hasta el siglo tal. Entonces es Yeshua. No, porque ese hebreo moderno es una combinación, el Yiddish es una combinación de lenguas. Esa no es la lengua santa. Oh, pero entonces se llama Dios. No, ese es un título. Oh, pero, man, no son capaces de retener. Y eso enseña que tienen ese retraso mental. No tienen un buen desarrollo mental, man. Y nosotros a un tiempo teníamos ese retraso. Pero por misericordia y por elección, ojalá el Señor nos mantenga hasta el fin. Vamos a hacer esa elección que el Señor mismo escogió por su voluntad para ser esos hijos que han obtenido el conocimiento de Él. Porque el Padre, Yahweh, por medio de su Hijo Yahabushai, Él lo mandó para que nosotros lo conozcamos a Él. Yahabushai es la viva imagen del Padre, man. Por medio de Yahabushai podemos conocer al Padre. Y voy a traer esta escritura en Juan 20 y 29. Y esto es cuando Tomás se le fue dicho que el Señor regresó y él no creía. Y él dijo, hasta que lo vea,
hasta que meta mis dedos en su herida voy a creer. Y dice, Tomás entonces exclamó, mi Señor, mi Dios, cuando el Señor apareció frente a él. Y Yahushua le dijo, ¿crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Y yo sé que esta escritura quizás tiene un enfoque en muchos aspectos, pero en esta ocasión quiero traerlo para hablar de que nosotros hemos creído en Yahweh, Bahashem Yahushai, sin necesidad de tener que verlo con nuestros propios ojos. Y quizás no hemos visto hechos y milagros como los de Elías, como los de Eliseo, como los de Yahushua mismo, pero por medio de el escuchar la palabra, los profetas que están de vuelta en la tierra, hemos creído en él y hemos recibido acceso a ese conocimiento que es oculto a los demás. Y el punto de la lección es que debemos estar agradecidos, man. Debemos de estar agradecidos que el Señor nos ha permitido creer y recibir sus palabras y tener ese entendimiento. No quedarnos retrasados. ¿Qué dice la escritura? Las ovejas, mis ovejas, escuchan mi voz y me siguen. Es fácil para nosotros entender, escuchar la voz de Yahushua y seguirlo, la voz de Yahweh y seguirlo. Sabemos qué es verdad y qué es la mentira. Se nos ha dado el espíritu para dividir la palabra correctamente. Y esto es Jeremías 4:22, tocando el punto para los que se ofendieron si mencioné que nuestra gente son retrasados. Dice, mi pueblo es necio y no me conoce, dice el Señor. Son hijos tontos sin entendimiento. ¿Ves? El Señor mismo, Él sabe. Y cuando tú entiendes más de esta verdad, Él mismo los ha hecho tontos. Porque pecaron contra Él, nos desviamos de Él. Y Él en su enojo los ha hecho ciegos, los ha hecho sordos. Para que no tengan un buen juicio, un raciocinio, lo conozcan, se arrepientan y puedan ser sanados, man. Y se like, hermanos, porque ando dando vueltas de aquí para allá, porque hay unas calles donde están tocando música, están tocando banda, y ya sabes que esa música Issacar es ruidosa. Pero dice, son lo suficientemente listos para hacer lo malo, pero no tienen idea de cómo hacer lo correcto. Y eso es lo que este hombre en el campo de los hermanos manifestó. Él hablaba medio, se escuchaba medio que estaba medio malito, man. Hablaba, tartamudeaba, se emocionaba, era como un niño. Un niño que decía, hey, man, cálmate, estate quieto, man. Así no vas a aprender. Y era un hombre de ¿qué? Unos 50 años, 55 o 45 mínimo. Y resultó que el hombre no pudo retener nada de lo que los hermanos le explicaron con paciencia, como explicándole a un niño cuánto es 1 más 1. Pero lo que él sí pudo enseñar, lo que él sí pudo reflejar, que para lo que él es bueno, era para adorar a la Guadalupe, a la reina de los cielos. Para eso era bueno. Se aventó frases que
Hey, man. Yo decía, man, ¿qué le pasa a este hombre? Frases de, oh, madre solo una, padre cualquiera. Pero madre nomás hay una, pero padre cualquiera, dándole más respeto, mejor posición y autoridad a una mujer que sobre un hombre, man. Y eso es en contra de cómo el Señor creó las cosas. Y al fin del día el hombre dijo que nunca le ha leído la Biblia. Supuestamente él quería aprender y resultó que al fin no le interesó, no le gustó, porque él es un adorador de la diosa de los cielos. Otra versión dice: mi pueblo es estúpido, no me conoce, dice el Señor. Son hijos sin juicio que no reflexionan. ¿Ves? El Señor sabe que son estúpidos, no tienen juicio, no saben de juicio, no tienen sabiduría, no tienen la capacidad de reflexionar. Y voy a traer esa palabra. A ver qué encontramos por reflexionar. Es el espíritu. Reflexión, pensamiento o consideración de algo con atención y detenimiento para estudiarlo o comprenderlo bien. Y eso es lo que nuestra gente no puede recibir. El Señor le quitó la capacidad de reflexión, de pensamiento o consideración con atención. Porque, hey, estaba preguntando algo y apenas le iban a contestar. ¿Y esto qué? ¿Y lo otro qué? Pero, man, no, ese hombre estaba hablando por hablar. Y los hermanos hicieron una gran labor de paciencia e instrucción, man, enseñándote ese gran amor que tienen para los que buscan al Señor, man. Ningún hombre que pregunte o busque del Señor, man, se le va a ser negada la instrucción por parte de los hermanos. A nadie se le va a cerrar la puerta. Se les va a explicar, se les va a dar la paciencia, pero si se nota que de plano tu espíritu no lo recibe, se ofende, se pone irrespetuoso, ahí es cuando tienes que decir, man, el Señor hizo esto con este hombre. Esto es Marcos 4:12. Para que viendo vean, pero no perciban. Para que oyendo oigan, pero no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. Y esto es básicamente el Señor diciendo que Él ha hecho ciegos a hombres. Sí, tienen ojos para ver, para poder manejar, para poder caminar, para ver al hombre que te está enseñando parado, pero no tienen ojos espirituales para tener una visión en tu cabeza de lo que se te está hablando, que es lo que nuestra gente no tiene. Cuando lee las escrituras, no tienen los ojos espirituales para tener una visión en su mente de las cosas, y no tienen los oídos para que cuando tú mismo lees tengas esa reflexión de lo que estás leyendo y decir, ok, acabo de leer esto, déjame reflexionar ahora esto. Y hay veces que personalmente yo me quedo, estoy leyendo y de repente me encuentro un verso que se me hace pesado y empiezo a ver diferentes ángulos de un solo verso, man. Y a veces, muchas veces, el estudio termina con un solo verso, man. Me quedo pensando y cada vez viendo ángulos y profundidades de un solo verso, man.
Pero el punto dice, ¿para qué es que el Señor los ha hecho con esa incapacidad? Para que no se conviertan y sean perdonados. El Señor no quiere que mucha de nuestra gente, la gran mayoría, entienda. ¿Para qué? Para que no se conviertan, para que no se arrepientan y el Señor los perdone. ¿Y qué va a pasar con todos ellos que no se han arrepentido y el Señor no los va a perdonar? Los va a destruir, man. Él mismo los está alejando. Es como si Él mismo pusiera una valla entre Él y tú, para que no puedas acercarte a Él, man. Pero a nosotros nos ha dado el acceso, nos ha dado el entendimiento, el conocimiento de acercarnos a Él, de reflexionar en sus palabras, de orar y recibir respuestas, man. Esto es Lucas 10 y 20. Dice, sin embargo, no os regocijéis en esto, de que los espíritus se sometan a ustedes, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Básicamente aquí estaba diciendo Yahweh Shai, no se maravillen tanto de que los demonios los obedecen, porque obviamente es algo que causa impacto en ti. Que tú reprendas un demonio de un hombre y salga, eso crea impacto en ti y puede traer esa emoción de man, el Señor está conmigo, tengo poder. El poder obviamente agrada a los hombres. Nosotros queremos poder y autoridad, pero principalmente hay que regocijarnos que nuestros nombres potentemente están escritos en el libro de la vida, que el Señor nos ha dado esa misericordia, man. Básicamente, alégrate de que Yahweh Ba'ashina Hawashai te ha escogido para tener una relación con Él. Y realmente no sabemos si somos escogidos. Hay muchos, como dice, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Ahorita tenemos un llamamiento, pero tenemos una potente probabilidad de ser esos escogidos, porque hay cosas que la elección iba a estar haciendo y se han estado manifestando, man. ¿Quiénes eran los fariseos? Se ha estado manifestando quiénes son los falsos profetas. Se ha estado manifestando quiénes han sufrido por ser fieles seguidores de Yahweh Shai. Y dice, vamos a agarrar la última escritura. Hay otra música. Voy a agarrar la última. Esto es en Efesios 1 y 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bien, era una bicicleta aquí con el sonido. Básicamente me está siguiendo el sonido. Bueno, vamos a esperar. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, esta oportunidad, este regalo, viene por elección de Él. Él nos quiso escoger para darnos este entendimiento y sacarnos de ese retraso que nuestra gente tiene, man. Y eso es una muestra de amor del Señor, man. Ese es nuestro mayor tesoro, nuestro mayor regalo. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yahweh Shai. ¿Ves? La gran diferencia, man. Leímos que el Señor hizo a unos
Esto es Nuevo Testamento, en palabras de Yahushua, Nuevo Testamento. Algunos han sido ciegos y sordos para que no se arrepientan, y otros han sido escogidos aún desde antes de la fundación del mundo, man, para que tengan una relación con el Señor, para ser santos, para ser adoptados por Él. Entonces aquí se está hablando de una clara división de entre escogidos y rechazados, pero yo creo que eso es el punto, eso es todo. Espero que haya sido de edificación. Vamos a cerrándole toda la honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Har, Bahakdash. Todos los honores a los apóstoles, los ancianos de la gran piedra de molino. Hasta la próxima. Shalom.